sea, siempre he estado alternando ambos géneros y mientras que no me he visto muy hecha todavía en narrativa, de hecho todavía no he publicado nada en narrativa, sí que he visto que a lo mejor sí que podría estar un poquito más, no sé, sí que pensaba que mis poemas podían ser un poco más maduros que mis relatos o que una novela. Entonces hace unos años tuve la oportunidad de estar escribiendo, bueno, pues con una disciplina diaria, con muchas horas, una novela, ¿no? Porque creo que sí que tienen tiempos distintos la narrativa, la poesía, y dentro de la narrativa el tiempo de escritura de un relato para mí es muy diferente al de una novela. Pero bueno, tuve la oportunidad y me lancé a escribir una novela y espero terminarla algún día. O sea que en mi caso eso, no hay un paso, sino que hay digamos, una combinación continua. Bueno, yo empecé escribiendo poesía, publicando poesía, y después de 2 poemarios y de seguir escribiendo, aunque más participando en antologías, que dar el paso al 3er poemario, porque sí que era algo que me infundía bastante respeto, comencé ya hace como 6 años así a ser articulista semanalmente, ¿no? A colaborar en prensa continuamente. Y cuando pretendía de alguna manera ser más narrativa me daba cuenta que aquello que escribía tenía como mucho más lirismo de lo que yo misma pretendía, ¿no? Entonces yo no estoy muy segura de haber dado el salto de la poesía a la narrativa, sino más bien de transicionar eternamente, ¿no? de la una a la otra, porque cuando esa novela de la que habla Martín, que puede ser un poemario, cosas poéticas, y que se puede entender también como una novela que permite además diferentes lecturas porque serían como cuentos también a la vez, cuando empecé a hacer anotaciones para lo que acabó siendo ese libro, eran más bien anotaciones que eran versos. O sea, nacía en realidad como la necesidad de escribir un poemario con una temática común en el que fuera reflejando diferentes escenas que tenían en común pues esa cama, ¿no? El título del libro es una imagen que continuamente se repite durante todos los pequeños capítulos del libro. Y quería que fueran poemas, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de explicarme mucho más, seguramente de ir un poco más hacia la narrativa, y de una manera consciente intenté ir hacia la novela. Y me pasó un poco lo que los artículos, ¿no? Cuando pretendía hacer poemas en su principio sentía la necesidad narrativa, y sin embargo cuando me puse a hacer narrativa pues me daba cuenta que la forma en la que lo estaba construyendo sí era aparentemente una prosa, pero en el fondo no dejaban de ser poemas. Por eso la transición permanente. También me infunde mucho respeto escribir una novela, de hecho sí que tengo proyectos que siempre vas aparcando pues, por las exigencias y los tiempos que decía Elena. Y la verdad que me siento cómoda en esa especie de espacio abierto y en común que encontré con esa novela de difícil clasificación, que para Martín yo creo que es más un poemario que una novela. Y de hecho yo creo que de alguna manera sigo más en esa línea que no volviendo a escribir poemas como tales o construyendo un poemario como tal, o en situar y desarrollar una novela, digamos, entendida de una manera mucho más desapegada, ¿no? de toda la lírica que puede tener, la intensidad que puede tener un poemario. Yo por trabajo tengo que leer mucha más narrativa que poesía. O sea, por ejemplo, lo estoy viendo en los últimos meses, que por trabajo tengo que leer frente a lo mejor 5 novelas, un poemario. O sea, y claro, el tiempo que tengo después para lecturas mías libres igual es mínimo, ¿no? Igual se resumen 2 libros al mes. Entonces, quizá, por ejemplo, mi ritmo, o sea, no sé si mi ritmo, sino mi costumbre de escritura se hace un poco a la lectura que tengo en ese momento. Si tengo que estar leyendo novela, pues es probable, o sea, lo digo por darme una explicación, no lo digo por otra cosa, pero igual por eso sí que últimamente narro mucho más, ¿no? Porque llevo pues frente a lo mejor en 3 años, frente a casi una novela y casi un libro de cuentos, llevo 5 poemas. O sea, quizá porque en los últimos años además también yo me haya propuesto leer mucho más narrativa, porque antes leía mucha más poesía. Y encuentro obras que me convencen en los 2 géneros, no sé. O sea, incluso a la hora de narrar me influyen muchos poetas también, el ritmo, las imágenes que encuentro, no sé. Quizá también porque últimamente, al fin y al cabo, tengo que estar leyendo muchas más novelas que poemarios. Yo, al contrario que Elena, por trabajo leo constantemente mucho más poesía que narrativa, y por tipo de vida también tengo mucho menos tiempo a lo mejor para dedicar también a narrar, que quizás por eso tampoco desarrollo una historia
y me trabajo sobre ella durante demasiado tiempo, sino que concibo las narraciones casi como poemas en cuanto a cómo las trabo mentalmente, como decías tú, cómo escribes los poemas, ¿no? Surge una imagen y de repente esa imagen como que va creciendo en ti, madurando durante tiempo, y luego de alguna manera la expresas y la pules, pero tampoco te extiendes a narrar sobre ella. Y al estar leyendo también continuamente poesía, el blog de alguna manera me invita a escribir por mimesis, ¿no? Actuar por mimesis de lo que voy leyendo, si algo me inspira, pues de alguna manera seguir escribiendo poesía. Y también a lo mejor tiene que ver con el particulismo que decía antes, que de alguna manera solapa la necesidad narradora, porque semanalmente me veo obligada a narrar de alguna manera. Entonces yo creo que también el estrés que a veces supone el tener que cumplir los plazos de entrega de los artículos y demás, que te repudias un poco, dejas de lado la obligación, la sensación de que la narración tiene que ver también con la obligatoriedad y con unos plazos que no van conmigo por personalidad. Y en cuanto a las lecturas, pues eso, me condiciona el tener que leer poesía, pues semanalmente hacer reseña de poesía, pues ya me condiciona también un poco al estilo, al gusto o a la propia reflexión, a la manera de comunicar. Y luego que también, bueno, por carácter leo de alguna manera saltos entre una cosa y otra, leo a saltos, acaba de una cosa y otra, y también porque me gustan los híbridos, ¿no? Me gustan mucho los libros que ni son un poemario al uso, ni son una novela al uso, que entremezclan diferentes maneras de expresar y que pueden mezclarse un diálogo de la vida cotidiana con un poema, con un cuento que a lo mejor aparentemente no tiene nada que ver, pero de alguna manera se construyen y acaban formando una entidad, ¿no? Tienen entidad como libro y como retrato de una persona en las múltiples facetas. Yo creo que, bueno, ese tipo de libros personalmente me gustan y yo creo que es lo que de alguna manera sin querer vas construyendo, ¿no? De un lado vas narrando, en otro vas escribiendo poemas y te vas completando. Bueno, digamos que puedo comprender idiomas, pero del que he traducido es del gallego. O sea que es un idioma, yo soy de Córdoba, no tengo tampoco antecedentes familiares directos gallegos, pero del gallego sí que he traducido. Y algo del portugués me he planteado traducir. Alguna poeta que me gusta mucho, Catalina Núñez, por ejemplo, es una poeta maravillosa, pues me he planteado alguna vez traducir algo. La verdad es que sí que me apetece, pero tampoco encuentro el momento. Me da mucho miedo porque ya me pasó una vez, traduje a un poeta gallego que tiene apenas 2 o 3 libros, murió muy joven, y traduje prácticamente, bueno, uno de los libros está completo y la mitad del otro. O sea, me falta muy poco de la poesía completa de este hombre. Y más o menos, bueno, parece que había un editor interesado y tal, y fueron varios años de trabajo. Y cuando de repente, bueno, pues me di cuenta que iba a empezar a moverlo y tal, ya más seriamente, los derechos estaban vendidos a otra editorial y tenían otro traductor. Entonces, como no quiero que me vuelva a pasar, si me planteo volver a traducir, sí que le hago un poquito más de calidad, y la verdad es que no fue una experiencia muy buena, pero me encantaría traducir. Creo que es otra manera además de crear. Yo hice traducciones, pero casi como de consumo interno, ¿no? Y como ejercicio casi poético, pues hacía traducciones de idiomas que comprendo, que no es que sepa muy bien, pero en la lectura sí comprendo, por cercanía, por afinidad, pues del catalán o del portugués. Del portugués sí publiqué, bueno, pues eso sí lo sabes, porque tú también, una antología, unas traducciones desde el portugués, pero plantearme la traducción como algo para publicar, no creo en mí misma, vamos, tengo muchas inseguridades en ese sentido y no me siento capacitada. Como ejercicio personal sí que es enriquecedor, el trabajar sobre la poesía de otros y lo que tú dices, escribir, de alguna manera vuelves a escribir y vuelves a crear tú, sobre además una obra que de alguna manera ya conectó contigo porque te interesa lo suficiente como para que quieras traducir. Entonces sí que me parece un ejercicio necesario, sobre todo en épocas a lo mejor en las que no, por la razón que sea, no sientes la necesidad o no quieres ponerte a escribir sobre algo, sí para mantener de alguna manera el pulso, ¿no? de la escritura. Por curiosidad, ¿tú te traduces al castellano? En algunas... No me gusta, es una experiencia rara lo de traducirse a uno mismo porque te plantea, parece que es sencillo, pero luego te plantea conflictos y sobre todo, por lo menos a mí me enseñó a veces lo patana que puedo ser expresándome en castellano, ¿no? Noto las carencias de no hacerlo habitualmente. Pero sí que lo hice, pero por peticiones de los propios antólogos que te piden que, o bien que revises tú la traducción que ellos previamente hacen, o bien que les des ya la traducción hecha. Supongo que también para respetar tu obra, ¿no? Y como saben que eres bilingüe, pues no tienes problema
en ese sentido con la traducción, pero es una experiencia peculiar también, lo de traducir Chernobyl.